Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Y antes de empezar, no se olvide de seguir meditando y orando en sus tiempos devocionales con Dios. La palabra que Él nos dio como sustento para este año 2023, el año de la obediencia. Y no nos vamos a cansar de declarar esta palabra poderosa. Dice así: ahora bien, si en verdad ustedes me escuchan y me obedecen, yo los trataré a ustedes como mi propiedad preferida. O sea, si de veras cumplen mi pacto, aunque todos los pueblos del mundo me pertenecen, de entre todos ellos a ustedes los trataré como mi pueblo. ¿Y cuántos de ustedes quieren esta bendición que está declarando la palabra? La clave es ser obedientes. Sea obediente. Si usted quiere tener éxito en este año en todas las áreas de su vida, sea obediente. Y sin más preámbulo, quiero darles la bienvenida a todos ustedes. Es un honor tenerles con nosotros, a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro servicio en línea, aquellos que nos escucharán en diferido. Les damos la más cordial bienvenida. Bienvenidos a Neshama Ministerio, su iglesia, su casa. Y ponga mucha atención, porque si usted entiende lo que el Señor quiere hablarnos hoy, usted va a dar un paso en victoria muy importante, no solo usted, sino su familia. Y el mensaje lleva por título Revirtiendo malas siembras. Revirtiendo malas siembras. Y yo quiero contarles una historia basada en hechos reales, una historia que sucedió en Estados Unidos, de dos campesinos. Pongan mucha atención, uno era ya anciano, el otro joven. Y un día se pelearon por cuestiones de terrenos, de las tierras. Y el campesino joven estaba tan enojado que tomó semillas de cizaña. Él compró estas semillas de cizaña, las más dañinas, la especie más dañina para la tierra. Y una noche sembró en uno de los terrenos del anciano esa cizaña para vengarse, para, según él, ganar esa pelea de una vez por todas. Pero pasaron unos meses y se reconciliaron. Conoció a la hija de aquel campesino anciano, se enamoraron y se casaron. Y en el día de la boda el anciano estaba tan feliz, pero tan feliz, que les quiso regalar un terreno a él y a su hija. Y él decidió que el terreno que quería regalarles justamente fue aquel terreno en el cual meses antes aquel joven, ahora convertido en su yerno, había sembrado semillas de cizaña meses antes. Y aquel joven le contó a su esposa y le dijo: amor, tuve que molerme del dolor de la espalda, partirme las manos con la pala hasta sangrar para arrancar toda esa cizaña sembrada, para limpiar el terreno y dejarlo útil nuevamente. Esto sucedió en Estados Unidos. Y entonces lo que Dios nos está tratando de enseñar y de recordar en este momento es lo que está escrito en Gálatas capítulo 6, verso 7. La Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hoy Dios nos dice, iglesia, Neshama Ministerios, hijo, hija, todo lo que una persona siembra, eso va a cosechar. Todo lo que una persona siembra, eso va a cosechar. Es una ley universal e inmutable. Usted lo verá
En el transcurso del tiempo, incluso esta ley usted la va a ver cumplirse en personas aunque tal vez no creen. Usted puede decir, yo conozco una persona que no tiene nada que ver con Dios, ni siquiera es creyente, pero le va bien. No sé si usted conoce a alguien así, dice, en lo económico al menos le va bien, pero si usted investiga, si a esa persona le va bien en lo económico, en la parte material, es porque es generosa, porque tal vez siembra. Y aunque no es creyente, esta ley espiritual es universal e inmutable. Y no solo en lo material, todo lo que una persona siembra, eso va a cosechar. Y ponga mucha atención, porque quiero que me acompañen a las Escrituras para leer de alguien que cometió el error de sembrar mal, como la historia de aquel campesino joven. Alguien que cometió este error de sembrar mal, de provocar y traer maldición a causa de una mala siembra. A causa de una mala siembra. En Primera de Crónicas, capítulo 21, si usted me acompaña ya o por el tiempo aquí, usted puede mirar. Las Escrituras le tenemos aquí para que usted mire. Primera de Crónicas, capítulo 21, desde el versículo 1 al 7, dice la Biblia, y ponga mucha atención a cada palabra que usted va a leer en este momento. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado de Israel? Su escudero, el profeta, este hombre Joab, le dice al rey David, ¿por qué quieres censar, contar al pueblo si eso no quiere Dios? Pero continuemos, versículo 4 dice, mas la orden del rey pudo más que Joab. ¿Cuántos nos identificamos? Hay veces que el Señor pone gente a nuestro lado para decirnos, hey, no hagas eso. Pero a veces lo hacemos. Dice, salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Es decir, contó a los guerreros aquí, ¿no? Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Fue herido. Y para complementar esta historia de la vida real que vivió el rey David, quiero que me acompañe a Segunda de Samuel, para que usted y yo podamos ver en qué terminó esta mala siembra que hizo el rey David. Segunda de Samuel capítulo 24, versículos 15 al 25, es el complemento de lo que acabamos de leer en Crónicas. Segunda de Samuel capítulo 24, versículos 15 al 25, dice, ponga atención iglesia, dice, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. ¿Cómo hirió el pueblo de Israel a causa de la mala siembra de David? ¿Cómo fue herido? Con una peste. Dice, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Esto no es un cuento, iglesia. Muchos dicen, bueno, la Biblia es como el cuento de hadas. No, esto sucedió en la vida real. Y ponga mucha atención, 70,000 hombres. Yo quisiera que usted, hombre y mujer de Dios, niño, joven, anciano que está aquí, se ponga por un momento en el lugar del rey David. Él era el presidente de aquella nación, el líder. Póngale como usted quiera, y la responsabilidad estaba sobre él. Que le traigan esta noticia, 70,000 hombres acaban de morir. ¿Cómo se sentiría usted? Esto tal vez lo hemos sentido con lo que pasó de la pandemia, ¿verdad? Escuchar tanta muerte en otras naciones, aunque no era la nuestra, no sé a usted, pero ¿cuántos le partía el corazón y se le iba hasta las lágrimas y la preocupación invadía nuestra mente y nuestro corazón? Sí, cuánta gente que muere, y aquí 70,000 hombres murieron. Versículo 16, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo, basta ahora,
detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Ponga atención al verso 17, dice, y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía el pueblo. Escucha lo que hizo David, todo esto lo vamos a meditar mucho. Dice, el rey David le dijo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Refiriéndose a su pueblo, le dice a Dios, ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces, Araúna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y escucha lo que respondió David. Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Aquí había una solución. Versículo 22, y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, rey, Araúna lo da el rey, Dice Araúna, tenga, te ofrendo todo esto, los bueyes, los trillos, todo te lo da. Rey David, le está diciendo Araúna. Luego dijo Araúna al rey, Jehová, tu Dios te sea propicio. Y versículo 24, escuche bien. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Diga, tomar la cruz. Tomar la cruz cuesta. Cuesta. Diga, ser cristiano de verdad. Ser cristiana de verdad. Tiene un precio. Tiene un precio. Dice, Jehová mi Dios, dice aquí, no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. ¿Y qué pasó después de esto? Dice la Biblia, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Revirtiendo malas siembras. El rey David aquí comete un grave error y cae en el sembrar mal, en realizar una mala siembra al censar al pueblo. No era la voluntad de Dios el censo. Entonces, nosotros debemos aprender a ser muy cuidadosos con lo que sembramos, con el tipo de semillas a sembrar. Y tal vez alguien se puede identificar con David. Yo creo que todos nos podemos identificar con David. Todos nosotros, en algún punto de nuestra vida, tal vez hemos cometido este error de sembrar mal. O tal vez, escuche bien, iglesia, no solo tal vez nosotros hemos cometido este grave error de sembrar mal, tal vez nuestros antepasados sembraron mal, alguien en nuestra generación sembró mal, y muchas veces las malas siembras, escuche bien, iglesia, el Señor está hablando hoy, y muchas veces las malas siembras no solo se cosechan instantáneamente, sino que perduran en el tiempo y hasta se pueden extender por generaciones. Se pueden extender por generaciones. La Biblia dice en Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6, hablando como consecuencia del pecado y de un pecado específico, la idolatría, pero este principio es para todo tipo de pecado, para todo aquello que no es la voluntad de Dios. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, pero ponga atención a esto, que es lo que Dios quiere hablarnos, iglesia. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esta palabra aborrecen quiere decir, o se traduce en el hebreo también como aquellos que no me obedecen. ¿Y cuál es la palabra para nosotros, iglesia, este año? El año de la obediencia. Entonces, si usted quiere éxito y que más bien suceda lo que voy a leer en el versículo 6, seamos obedientes. En el 6 dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, muchas veces estas malas siembras no solo se cosechan instantáneamente, no lo digo yo, no es una opinión humana,
sino que perduran en el tiempo y se pueden extender por generaciones. Y alguien aquí en este punto puede decir, y bueno, si estamos hablando de sembrar mal, ¿cuáles son las semillas que uno puede sembrar? Y yo le voy a hablar de 4 semillas hasta este momento, que usted tiene que poner atención, las semillas que se pueden sembrar, que pueden ser buenas o malas. ¿De qué depende? Depende del corazón de la persona, de que la semilla, de estas 4 semillas que yo le voy a hablar, sean buenas o malas al caer en una tierra. La primera semilla, las palabras. Proverbios 18 dice, el poder de la vida y de la muerte están en nuestra boca. El que la ama comerá de sus frutos. Parece una broma, pero ¿cuántas veces alguien en autoridad, por ejemplo un padre, una madre, a su hijo le quiere corregir de una manera equivocada y dice, hey, no seas tonto, no vas a llegar a ningún lado, eres un inútil? Igual a tu padre, bueno, aquí usamos en Tulcán, igual a tu taita, le dice, ¿no? Así de burro. Y parece chiste, pero usted está sembrando. Las palabras son semillas. Pueden ser buenas o malas, depende de su corazón. Palabras de bendición o de maldición. Maldición, maldecir. Usted dice algo mal, usa una mala palabra. No estoy hablando de palabras de insulto, sino semillas que son las palabras. Segundo tipo, nuestras acciones y decisiones son semillas también. Jeremías capítulo 17, verso 10. El profeta Jeremías deja escrito esto, y si usted quiere acompáñeme a la escritura. Jeremías capítulo 17, verso 10. Dice la Biblia, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Y ponga atención, dice, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En otra versión dice, según el fruto de sus acciones y decisiones. Entonces, nuestras acciones y decisiones son semilla que traen un fruto. Es decir, nuestra conducta, nuestras acciones, las decisiones que tomamos son semillas. Pues podemos sembrar acciones o tomar decisiones de injusticia, de mentira, de intriga, de chisme, de maldad en general. Yo estoy hablando aquí para muchos. Después, por eso no entendemos qué es lo que estamos pasando. Jóvenes mintiendo a sus padres, sembrando mentira con sus decisiones, con sus acciones. Todo lo que la persona sembrara, eso cosechará. Y claro, sus acciones y decisiones, iglesia, también pueden ser de bendición. Las acciones y decisiones son semillas. Y luego a veces nos quejamos, ¿por qué me pasa esto? Y vamos a ir mirando cosas, ¿por qué vivo así? Muchos dicen, estoy salado. ¿Qué me está pasando? ¿Qué sembró? Sería la pregunta. ¿Qué he sembrado más bien? El tercer tipo de semillas son los recursos materiales. Y el cuarto tipo de semillas son los recursos espirituales. Ahí tiene usted 4 semillas que usted puede sembrar. Recursos espirituales, cuando la persona ora, las oraciones son semillas. Usted ora por alguien, está sembrando ahí. Oraciones, consejo, el ayuno, predicar la palabra son recursos espirituales que usted puede sembrar. Y la semilla, le decía, puede ser buena o mala, eso depende del corazón de la persona. Podemos sembrar con nuestras palabras para mal, hablando maldición. Podemos sembrar mal con nuestro dinero en lugares o personas que no son buena tierra. Y aunque tal vez muchos de mis hermanos pastores no estén de acuerdo, hasta no sé, pero yo tengo que hablar la verdad. Iglesias pueden convertirse en una mala tierra, hay iglesias que no son buena tierra. Usted puede decir, pero yo soy fiel con mis ofrendas, mis semillas, ¿y por qué no avanzo? Porque tal vez esa iglesia, ese lugar no es una buena tierra. Existe eso también. La tierra es importante para sembrar. Y no van a traer buen fruto. Podemos sembrar injusticia.
Personas que tienen cargos que por voluntad de Dios son cargos de liderazgo, de autoridad, y muchas veces cometen injusticia por la corrupción, mueven puestos a través de coimas, cometen injusticia con los empleados. Personas que tienen negocios siembran en injusticia. Otros siembran en deslealtad, en intrigas, en envidias, chisme, y entonces vamos a tener una cosecha por recoger. Si no ha sido un buen esposo, no ha sido una buena esposa, o ha sido un mal padre, un mal hijo, cuando no honramos a nuestros padres, cuando los padres tampoco honran a sus hijos, cuando no se honra a los miembros de la familia, porque no solo es a los padres, a los miembros de la familia, vamos a tener una cosecha por recoger. En la iglesia, cuando no se honra a los líderes, al pastor, a la congregación, nosotros como hermanos, cuando no se honra la casa de Dios. Escuche, el Señor le va a hablar a alguien. Si usted estudia cuando usted es un mal estudiante, sobre todo si usted está en una edad entre los 12 y 17 años, cuando se es un mal estudiante mediocre, tal vez a ese jovencito, a esa persona, a ese chico, a esa chica, todo le parece un juego en este momento. No le importa en el presente, pero los años pasarán y con el tiempo se verá que solo los diligentes prosperarán, como dice la Biblia en Proverbios 13:4. Y tal vez puede ser demasiado tarde, mucho tiempo no se podrá recuperar. Vamos a tener una cosecha por recoger. Si tú no cuidas tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, no lo digo yo, 1 Corintios 6:19 nos dice, nuestro cuerpo no es nuestro, es del Señor, es templo del Espíritu Santo. Si usted y yo no lo cuidamos con lo que come, si usted no lo cuida con lo que come, haciendo un poco de ejercicio, si toma a la ligera su salud, va a tener una cosecha por recibir. Un mal manejo del dinero hace que venga una mala cosecha. En todo esto que estamos mencionando, vamos a tener una cosecha por recoger. Dios nos está hablando hoy, pues todo lo que una persona siembre, eso cosechará. No se olvide, iglesia. Precioso Espíritu Santo que está aquí, gracias. Gracias al Evangelio, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz hace más de 2020 años. Cuando usted entiende esto, dice gracias. Gracias, gracias por su palabra. Gracias. Porque hasta este momento todos podemos decir, estamos mal, estamos yendo hacia el abismo. Pero gracias a la palabra del Señor, a su presencia, al Evangelio, a la palabra. Gracias. Repita conmigo, iglesia, diga gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. por tu palabra. Es nuestro manual de vida. Nosotros podemos acudir a la palabra de Dios y vamos a encontrar promesas. Aquí en esta palabra vamos a encontrar una puerta para anular esas malas siembras, para anular malas cosechas, para revertir malas siembras. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Aleluya, gracias. No es religión. Tal vez muchos de nosotros estamos en tiempos de aflicción. Le decimos aquí, le repito, estamos en la ciudad de Tulcán, en Ecuador. Aquí decimos, estamos salados. Me brujearon, dicen algunos, ¿no? ¿Qué será? Estamos en tiempos de aflicción. Tal vez algunos de nosotros, nuestra familia entró en un tiempo de aflicción. Alguna área de nuestra vida está pasando tiempos de aflicción. Tal vez las finanzas, el dinero no alcanza, se va más rápido de lo que viene. Dice, el Señor le está hablando a alguien aquí. Dice, o sea, pastor, no me quejo. No es mucho, pero trabajo. Pero el dinero yo voy a ver y al momento de hacer cuentas ya no hay. La Biblia en el profeta Ageo dice, se va como en saco roto. ¿Ha leído? Ageo capítulo 2 dice, y el dinero se va como en saco roto. ¿Cuántos han experimentado eso? El dinero no alcanza, se va más rápido de lo que viene. Conflictos en la casa. Dice, no hay un mes quisiera de paz. Es como el adicto, ¿no? El adicto a las drogas, al alcohol. Dice, quisiera estar sin consumir o sin emborracharme un mes. Pero llega el día 28, el día 29, el 30 y no lo logra. Y dice, vuelve a caer. Muchos dicen, en mi casa yo quisiera tener un mes de tranquilidad. No lo logra. Hay conflictos en la casa, o entre esposos o con los hijos.
Dice, si no es por un lado, es por el otro, pero alguien se pelea, si no es mi hijo, es mi primo, es mi hermano, mi cuñado, chuta, no sé qué es esto. Para otros, en cambio, un estancamiento espiritual. Usted dice, yo voy buscando del Señor, soy un cristiano fiel, pero estoy estancado, no sé qué hacer. Y todo esto y más cosas puede ser el resultado de una mala siembra de nuestra parte, o de alguien de nuestra familia o de algún antepasado. Malas siembras de deshonestidad, de prácticas de brujería, de idolatría, de dinero mal habido, de traiciones a la pareja, lo cual ha traído malas cosechas de muerte, de aflicción, de escasez. El rey David vivió esto. Él no solo lo experimentó sembrando mal él. No sé si usted sabía, pero por el tiempo el rey David también lo vivió con su nación cuando pasó hambre el pueblo de Israel por 3 años, iglesia. 3 años. Y esto no era porque, si usted recuerda, él sembró mal al censar el pueblo, vino una peste, 70,000 murieron, pero él también experimentó otra mala siembra. Su nación pasó hambre 3 años. El rey David se preocupó, se inquietó y empezó a clamar a Dios. Dios, le dice él, ¿qué está pasando? 3 años de hambre. Y el Señor le responde y le dice, es el resultado de lo hecho por el rey anterior. Y el rey anterior fue Saúl. Dios le dice, fue Saúl al afligir al pueblo gabaonita, el cual tenía un pacto hecho generaciones anteriores con Josué. Los gabaonitas habían hecho generaciones atrás, un pacto con Josué. Josué les dijo, no les voy a tocar, no les voy a afligir, no son el pueblo escogido por Dios, pero les trató bien, y Josué hizo un pacto delante de Dios para tener favor con los gabaonitas. Pero el rey Saúl se portó mal y cometió injusticia con este pueblo, y eso trajo hambre a la nación de Israel. Y eso trajo hambre a la nación de Israel. Por eso les mencionaba las injusticias. El rey Saúl cometió una injusticia con este pueblo al hacerle mal. Una mala siembra del rey Saúl sembró injusticia y trajo hambre a la nación. Y escuche bien, lo que me llama la atención, no en su reinado necesariamente. Esta hambre se desató más en el reinado siguiente, en el de David. Y David tuvo que corregir lo hecho por Saúl. Tuvo que revertir esa mala siembra, así como lo hizo con lo del censo, al ir al altar de Dios y revertir esa mala siembra. Tuvo que hacerlo también, corregir lo hecho por Saúl. Tuvo que restituirles a los gabaonitas por las injusticias que les hizo Saúl. Y cuando eso hizo, cuando David restituye a los gabaonitas, Dios inmediatamente quitó el hambre de la nación y empezó a venir la provisión, vino la lluvia, vino la abundancia y la paz sobre Israel. Entonces, ¿cómo revertir malas siembras? ¿Es posible? Pues según el carácter de nuestro Padre Dios y como estamos mirando en su palabra, sí, es posible. Siéntase afortunado, bendecido de estar aquí en este día en la casa de Dios. Amén. Todos nosotros debemos revertir algo en el nombre de Jesús. ¿Cómo hacerlo? Número 1, escuche bien, iglesia, arrepentimiento. Reconocer dónde empezó el problema, y reconocer significa dar la cara, como dicen por ahí. Reconocer nuestro error y arrepentirnos. ¿Sabe lo que significa arrepentimiento en el griego y en el hebreo? Quiere decir cambiar de dirección y de práctica, de conducta, de la manera de hacer las cosas. Es un cambio de pensamientos y de hechos. Y el Señor me dijo, háblales de esto. Arrepentimiento conlleva también pedir perdón y perdonar. Dios le está hablando a alguien muy fuerte y firme en este momento. Arrepiéntase, pida perdón, perdone.
No deje pasar más tiempo, sobre todo si tiene que pedir perdón a alguien. Póngase a cuenta, si es posible este mismo día al terminar este servicio, en esta misma semana, porque arrepentimiento es clave para revertir malas siembras. Si se arrepiente de verdad, genuinamente, y se pone a cuentas con Dios y con las personas, nuestro Padre, el Padre Dios, le va a restituir. Dios te restituirá todo lo que has perdido a causa de malas siembras. No lo digo yo, es la palabra de Dios. Arrepiéntase, arrepentimiento es clave. 2, sembrando en donde hay necesidad. Lo leímos en 2 de Samuel 24. Sembrar en donde hay necesidad, es decir, una ofrenda. Aprende esta clave, iglesia. Muchas veces una ofrenda revierte malas siembras. Que el Espíritu Santo le guíe. Yo le voy a mencionar estas claves. Usted aplique cualquiera de estas. Sembrar es clave. Una ofrenda revierte malas siembras. Aquí solamente le voy a dar un consejo, iglesia. Debemos identificar, discernir si la tierra a sembrar es buena tierra o mala tierra. Pero una vez que usted sabe que es buena tierra, siembre. Sobre todo donde hay necesidad, donde hay aflicción. Si usted encuentra una persona, un familiar afligido que está necesitado, vaya ahí, acérquese y siembre ahí. Esta siembra usted la puede dar en esas personas que están pasando una mala situación, en gente en situación de pobreza, lugares como una institución, una empresa que ayude a los necesitados. Puede ser la iglesia también, en la obra de Dios. Yo le decía, lo leímos en 2 de Samuel 24. Si usted va, versículos 21, 24 y 25, ¿a dónde subió el rey David para restituir y revertir la mala siembra? Dice, subió, compró el terreno Araúna y hizo un altar ahí. Y él le dice, no, Araúna le iba a regalar los bueyes, la tierra. Le dijo, no, yo no le voy a dar algo al Señor que no me cueste, yo te lo voy a comprar. Y ahí, en la obra de Dios, sembró el rey David. Dice que la peste cesó. Sembrar en donde hay necesidad siempre será clave. No lo digo yo, mire, acompáñeme a Proverbios 19, 17. Dice la Biblia, hablando de toda esta buena tierra para poder sembrar donde hay necesidad. Si usted dice, ya sé a dónde, a esta persona que está pasando un tiempo de escasez, Proverbios 19, 17 dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Amén. Amén. O sea, siembre donde hay necesidad. También leamos Salmos 20, los primeros 3 versículos. Salmo 20 dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Selah. Yo aquí encuentro palabras clave. Él nos va a escuchar en el día de conflicto. Si usted está pasando un tiempo de conflicto, siembre. Sea generoso. Nos va a defender. Palabras que yo encuentro aquí en la palabra. Te defienda, ayuda, acepta nuestro holocausto. Defensa, ayuda, aceptación, dice la palabra. Amén. Sembrar en donde hay necesidad, sembrar en la obra de Dios, no solo con nuestros recursos. Yo le pido con lo más importante, sembremos con nuestra oración, con nuestro consejo en las personas con necesidad, con nuestras muestras de afecto, de amor, un abrazo, una palabra de ánimo tal vez alguien necesita. Una palabra de corrección, decirle, hey, no vayas más por ahí. Y jovencito sobre todo, si alguien se acerca y te corriges porque te amas, y te dice, hey, ve, piénsalo bien, escucha, joven. Se te acerca y te dice, no vayas por ahí, es porque esa persona te ama de verdad. Acérquese, siembre, con oración, consejo, muestras de afecto, un abrazo. Esa palabra de corrección son semillas, tienen el poder de revertir malas siembras, tienen el poder de cambiar una mala cosecha. El Señor te está hablando hoy.
Tal vez tú has estado orando, ayunando, Señor, ¿qué es lo que me está pasando? Necesito una respuesta. El Señor te está respondiendo hoy. Una tercera forma es oración de intercesión. No cualquier oración, sino un clamor en intercesión. Recuerde que hay varios tipos de oración. Eso es otro mensaje. Usted puede tener una oración de acción de gracias, de adoración, pero estamos hablando de un clamor, no cualquier oración, un clamor desesperado en el espíritu, como dice la palabra. Recordemos la escritura, Génesis capítulo 18, versículo 20 al 33. Yo sé que ustedes, como pueblo de Dios, la mayoría conocen la escritura, y si no, le va a fascinar lo que vamos a recordar en este momento. Génesis capítulo 18, versículo 20 al 33, dice: entonces, en esta parte es Abraham clamando a Dios para evitar una mala cosecha. Escuche bien cómo se da esto. Dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Dónde estaba Abraham? Delante de Jehová. Delante de Jehová. Es decir, en una postura de oración, de intercesión. Versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo, empezó a hablar con Dios. Escuchen, mire cómo empieza a orar Abraham. Dice, y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Recuerde, Sodoma y Gomorra era terrible, pero no todos eran malos. Y Abraham le dice: ¿destruirás también al justo con el impío? Versículo 24. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿Usted qué lo ve? ¿Cómo se imagina? Use su imaginación. ¿Cómo lo ve usted a Abraham declarando esta oración? Usted lo ve sentado y dice: Señor, no. Con una sonrisa en su rostro le dice: no los destruyas, no seas así. Así como los niños pequeños cuando están caprichosos, niño malcriado, dice: no, mami, no. Disculpe, pero no sé, no lo declara la palabra, pero yo lo veo de rodillas llorando, suplicando a Abraham. Y mientras le lloraba y le clamaba, le dice: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Verso 26. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare ahí 45. 29 dice: y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán ahí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Escuche esto, iglesia: doblar rodillas es clave entonces para revertir malas siembras, malas consecuencias. Doblar rodillas en oración, en clamor desesperado, pidiendo misericordia, gracia, pidiendo la intervención divina de nuestro Padre Celestial para que se reviertan esas malas siembras. Amén. Y por último, restitución. Es decir, la devolución de una cosa a alguien que la tenía antes. Ese es el significado de esta palabra. Si usted va al diccionario,
de la Real Academia Española dice: restitución es devolución de una cosa a alguien que la tenía antes, o el restablecimiento o recuperación del estado que antes tenía una persona o cosa. Cuando tenga la oportunidad, si la situación amerita restitución, porque por ejemplo, le voy a dar un ejemplo extremo, tal vez la muerte, eso no tiene restitución. Pero hay cosas, hay circunstancias en donde usted sí puede aplicar este principio para revertir una mala siembra. En otras palabras, una forma más, de acuerdo a las Escrituras, de revertir estas malas siembras es la restitución. Ya habíamos mencionado esta arma espiritual con el ejemplo del rey David y Saúl, ¿recuerda? Él restituyó a los gabaonitas. La injusticia de Saúl cambió y les restituyó. Y entonces esa mala siembra fue quitada. Pero para que usted entienda mejor y lo grabe en su corazón sobre este punto, vamos a Lucas 19 todos. Aquí vamos a leer la escritura. Lucas 19, vamos a leer versículos 1 al 10. Diga restitución. Restitución. Es clave. Lucas capítulo 19, desde el verso 1 al 10 dice, es la historia de Zaqueo. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Deténgase ahí antes de ir al verso 3. Publicano quiere decir, haga de cuenta, para que usted entienda, es un chulquero. ¿Qué se le viene a usted esa palabra? Ya dice alguien, era rico, pero un publicano de mala fama, tenía mucho dinero, la fama de hacer dinero mal habido, hasta robando, no importa, pero esas personas eran muy ricas. Dice versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, este hombre, Zaqueo, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. No dice cuánto medía, pero era tan pequeño. Y como Jesús entró y él quería verle, dice, y corriendo, versículo 4, delante subió a un árbol, porque era pequeño, a un árbol sicómoro para verle, claro, ¿no? Se subía al árbol y entonces lo podía ver, como cuando nosotros vemos el pregón, ¿no? Sillas, o que alguien nos levante, buscar un balcón. Él buscó un sicómoro, un árbol. Versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pase yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Verso 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Decían: Jesús, ¿cómo entra en casa de Zaqueo, no? Verso 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor: he aquí, Señor. Escuche, mire, en lo espiritual, Jesús llega a la casa suya. Dígame si Jesús no ha llegado a su casa. Yo creo que Jesús ha llegado a nuestra casa. Usted ha estado escuchando la palabra, usted ha venido aquí, está escuchando. Eso en lo espiritual significa que usted le dejó entrar a Jesús en su corazón, la casa. Y escuche, cuando Jesús entra en la casa pasa esto, dice verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y escuche lo que es restitución: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. No lo digo yo. Verso 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Yo voy a parafrasear esto. Hoy se ha restituido aquí. Hoy se ha revertido una mala siembra en esta casa. Amén. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Iglesia, escuche, Dios a alguien le está hablando. Si usted tiene la oportunidad de restituir, hágalo. Hágalo lo más pronto. Si puede, igual este mismo día, igual que pedir perdón, el arrepentimiento, este mismo día, si usted puede, hágalo esta misma semana. Y usted verá cómo cambian sus circunstancias, cómo se revierten esas malas siembras, cómo se revierten esas malas cosechas en su vida. Usted lo va a ver. Hoy, en el nombre de Jesús y por su palabra, vamos a cortar esas malas siembras. Vamos a orar hoy.
Y también vamos a poner en acción, vamos a revertirlas en el nombre de Jesús para comenzar a vivir en bendición, para empezar a sembrar para bendición. Y hoy vamos a creer y orar para empezar a recibir una buena cosecha desde ahora. Amén, iglesia. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar.